Bravo. Dale caña. Pues nada, señores, aquí tenemos a los dos mega cracks de YouTube, a Carlos y a John. Creo que no los tengo ni que presentar, ya los he traído a ambos en el canal y van a aparecer más veces en el canal. Eso sí, si os gusta el vídeo, apoyadlo a muerte. Os dejaré sus dos redes sociales abajo porque vais a ver que es gente que pilota y que deberíais seguirlos. ¿Cómo estáis, señores? Bien, bien, bien. Pues bueno, contentos, la verdad, contentos, porque el mercado al final pues es soberano y todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos meses ahora es cuando se empieza a asomar ya las orejitas. Y yo estoy contento porque llevamos haciendo un trabajo un poco agorero durante las últimas semanas, últimos meses. Y bueno, pues al final creo que con una buena gestión vamos a poder ver el dinerete a largo plazo. Ahora vamos a actualizar un poquito cómo está el contexto, que la verdad que da para hablar. Sí. Y yo no sé si contento, pero sí muy cansado, porque he tenido una noche bastante entretenida, porque ha sido, sí que a lo mejor no nos gusta a todos, pero para mí ha sido muy emocionante la noche. Empezaron a aparecer ciertos factores que se esperaban hace tiempo ya en el mercado y ha habido que trabajarlos. Y bueno, y ahora como comenta Carlos y como comentas tú, Gerard, pues pasaremos a hablar de cómo está la situación, cómo quizás ha cambiado en cuestión de horas y a partir de ahí ver cómo, o qué nos depara o qué podemos hacer con estas semanas o meses que vienen por delante. Lo que ayer parecía imposible, por la mañana, pues se hizo realidad. Hemos llegado a perder los 20.000 dólares. ¿Puede ser esto un poquito por el tema sector bancario ahora mismo? Silicon Valley Bank. Solo con ayer, los 4 mayores bancos han llegado a perder ya una valorización de 52.000 millones de dólares. Solo con la caída de ayer. ¿Qué está pasando a nivel bancario? Bueno, pues yo creo que al final el coste de financiación con la subida de tipos ha aumentado, evidentemente. Si subes los tipos, aumenta el coste de adquirir dinero. Y con unas economías que llevan una década y media adquiriendo dinero prácticamente gratis, porque los tipos en el 85% del tiempo de esta década y media han estado cercanos al 0%. Entonces, digamos que sobre todo el sector tecnológico, que ahora hablaremos de Silicon Valley Bank, que pertenece también a ese sector, el sector tecnológico ha crecido y madurado en un entorno de políticas ultra expansivas. Y ahora de repente que te cambian el juego de un año para otro, que podríamos decir esto, que es de la noche a la mañana, es lo que estamos viendo que está afectando al mercado y creo que esto va a ser simplemente la punta del iceberg. No tiene por qué colapsar el mercado ahora, ni muchísimo menos, pero sí que creo que con estos tipos de interés elevados, con el paso de los meses, este tipo de problemas van a ser más recurrentes. Sí, yo opino como Carlos. Aparte de la subida de tipos, sobre todo lo que más ha afectado en ciertos balances es la rapidez. La rapidez ha hecho bastante daño. Y bueno, estamos viendo cómo están empezando ya quizás a conformarse de lo que se decía de que Powell iba a romper algo. Y parece que lo está rompiendo. Ya vimos algún susto en su momento con Japón, con Reino Unido, y ahora parece que le está tocando el turno a parte del sector bancario americano. Y veremos qué magnitud tiene esto, a qué afectación puede llegar y a qué nivel. Pero de momento estamos viendo que los mercados están sufriendo. Ayer sufrieron bastante. Hoy, de momento, la apertura europea, bueno, el cierre asiático también ha sido malo. La apertura europea está siendo mala. Y hoy, por ejemplo, día clave, viernes, dato de empleo. Pero quizás lo que pasó ayer, indistintamente, quizás que el dato de empleo puede ser mejor o peor, puede hacer cambiar la mentalidad de lo que nos puede deparar en la siguiente subida de tipo. ¿Cómo va a afectar ahora mismo Silvergate el tema de que ya estén cerrando ciertas pasarelas de pago, como por ejemplo era en Coinbase, al mundo tradicional y sobre todo al mundo cripto ahora mismo? ¿Cómo esto puede afectar a corto y sobre todo a largo plazo? Pues yo creo que a corto plazo va a afectar de manera negativa y a largo plazo de manera negativa. Porque al final estás limitando la entrada de crédito a este ecosistema. Bueno, eso es una de las variables negativas, ¿no? Sobre todo la peor es que volvemos a tener otro proyecto grande dentro del ecosistema cripto que se ve afectado por la quiebra de FTX y también por la inestabilidad del sector en estos momentos. Entonces, esto al final lo que acaba generando es desconfianza en un sector que necesita de una regulación para la entrada de capital institucional. Pero claro, eso sucederá cuando el ciclo económico esté para invertir en activos de riesgo, cosa que creo que está a meses vista o incluso podríamos decir a años vista. Por lo tanto, lo que ha sucedido con Silvergate es negativo para el corto, medio y largo plazo. Sí, realmente es lo que comentaba Carlos, ha afectado la pasarela de pagos. La pasarela de pagos, muchos exchanges anunciaron que dejaban de trabajar o que dejaban de trabajar con dólar y ahora han aviso. El mes pasado lo hizo Binance, este mes lo han hecho otros exchanges y era porque estaban teniendo problemas de liquidez, porque el que les servía además de pasarela de pago, en este caso, por ejemplo, Silverbank, pues estaba cerrando o no cerrando oficialmente, pero tenía problemas. Entonces estamos viendo como quizás excesos en depende de qué sectores y aparte el efecto negativo de esta subida de tipos, sobre todo por la velocidad. Claro que va a afectar a corto plazo, seguro, negativamente al sector, pero va a tener que buscarse alternativas
va a contraer bastante el acceso de liquidez nueva y a partir de ahí pues habrá que buscar o alternativas o volver a hacer nuevas formas de atracción de capital para que volvamos a ver un poco un auge. Pero bueno, ahora de momento la situación no es idónea para activos tecnológicos y habrá que trabajar en consecuencia. Me gustaría comentar Bitcoin en una recesión, ¿qué pensáis que podría ocurrir? Pero antes de ello, hablando fuera cámaras, comentábamos, ¿no?, la siguiente subida de tipos de interés. Yo estaba un poquito con Carlos, ¿no? Ahora de golpe se han dado la vuelta los porcentajes de subida de 25 y 50 puntos. Antes teníamos claro que iba a ser una siguiente subida de 25 puntos, pero ahora los porcentajes se han dado la vuelta y parece que es mucho más probable a nivel de porcentajes una subida de 50 puntos. Carlos, ¿qué crees tú que puede ocurrir? Pues mira, ayer, antes de lo de Silicon Valley Bank, pensaba que lo más probable era una subida de 50 puntos básicos por los datos que hemos tenido esta semana y a expensas del dato de hoy, a las 2:30, pues es lo que estaba descontando el mercado, ¿no? Por eso veíamos también ciertos movimientos de debilidad el día de ayer y anteayer. Pero cuando te aparece un marrón de la talla de este tipo, que puede generar un riesgo sistémico en el tema de la banca, estamos hablando ahora de Silicon Valley Bank. Claro, ahora la Reserva Federal dos palos, ¿no? El primero, la Reserva Federal, si sigue tensionando la cuerda, como antes comentaba John, va a agravar la situación actual del sistema bancario. Pero es que por otro lado tenemos este posible cadáver dentro del armario, este posible riesgo sistémico, lo que acaba afectando también es, evidentemente, con un periodo de tiempo determinado, pero es a la demanda interna, porque al final cuando tenemos un problemón, ese problemón se hace eco, la rueda de prensa, medios de comunicación, medios de desinformación también, y eso también acaba afectando al consumidor final. Por lo tanto, yo creo que, y evidentemente, los despidos que vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en ese punto en el que es más probable, bajo mi punto de vista, ni siquiera he mirado los porcentajes el día de hoy, pero simplemente por sentido común, que la Reserva Federal suba 25 puntos básicos, porque el problema que estamos teniendo en estos momentos, que no teníamos hace 2 días, ya va a generar una caída en la demanda interna digamos, por la propia magnitud del problema. Y si suben 50 puntos básicos, pues al final lo que va a hacer es tensionar más un problema que puede acabar derivando en un rescate bancario, como ya vimos en el año 2008. Yo lo que creo que puede estar pensando ahora mismo cierta gente es, vale, si realmente, ¿no?, para dar ese alivio, esa subida de 25 puntos, tal y como está el panorama, no puede representar un escenario a muy corto plazo alcista y que de golpe hayan 25 puntos y se diga, ah, pues como ahora mismo estamos descontando 50, ¿no?, por estas caídas en el mercado, aparte de lo que estábamos viendo con Silicon Valley Bank, cuando salgan 25 puntos básicos, si es que salen con esa probabilidad baja que tenemos a día de hoy, ¿no creéis que puede darse un poco la vuelta al mercado en el corto plazo? Pero el motivo de la subida de 25 puntos básicos, ¿por qué es? ¿Porque te ha bajado la inflación o porque te está quebrando el sistema? Porque te Claro, está quebrando. si es porque te está quebrando, para mí tampoco es buena noticia. Porque es lo que decíamos, cuando tú tienes una renta variable que te renta X y la renta fija cada vez te renta más, te renta más, te renta más, Carlos lo explica en sus vídeos. Llega un momento que esa tibantez te hace que te saque capital de la variable y te lo envíe a la fija. ¿Qué pasa? Que los bancos sufrían desde hace semanas y meses un éxodo masivo de depósitos hacia la parte pública, la parte de deuda. Entonces, claro, o hacen dos cosas, o hacen atractivo elevar la remuneración de esos depósitos para volver a traer capital, por tanto, reduces el beneficio de balance de los bancos. No os interesa, pero es la forma de retener capital. ¿Qué le pasó a Silicon Valley? Silicon Valley, en su momento, generó unos paquetes que los vendía a un porcentaje X, parece que era un 1 y algo, 2 algo, y mucho cliente iba allí. Entonces esos paquetes los relacionó con productos hipotecarios, pues para que veamos un poco de símil con lo que pasó en 2008, ya lo están liando por otra parte. ¿Qué pasa ahora? Que la gente que tiene capital en Silicon Valley le está retirando, pues dice, tú me das un 2 y algo, y allí me están dando un 5, un 6, un 4 y algo, lo están retirando. ¿Qué pasa? Cuando te van retirando y te estás quedando sin liquidez, aquellos productos que tú, si los dejas a vencimiento, los recuperas, como en el beneficio del cupón del 2 y pico, 1 y pico que tenías, te ves forzado a liquidarlos, asumir pérdidas, porque estás palmando mucho, porque en el proceso seguramente que el rendimiento de ese producto ha bajado, estás palmando mucho para subsanar ese problema de liquidez. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso estaba lanzando acciones para ampliación de capital porque necesita dinero. Ese problema fue lo que ocurrió muy similar a con las pensiones. Mira, si hacemos un poco de repaso de las pensiones del Reino Unido, a ver si no sé, es muy técnico. Hay que mirarlo desde los balances. El fondo de pensión, el pasivo que tiene son las pensiones, que tiene que ir pagando a futuro. Esto en este caso, Silicon Valley, pues son ese producto que tiene ligado a los hipotecarios. Es una cuota que va pagando todos los meses, el fondo de pensiones del Reino Unido. ¿Qué pasa? Que entonces los balances básicamente lo que hacen es coger esa cuota
y dividirla por la tasa de intereses porque es una perpetuidad. Vas pagando a perpetuo. Si la tasa de interés sube, el pasivo de los fondos baja. Que es lo que le pasa, por ejemplo, al rendimiento del bono. El rendimiento sube, el valor baja. Con lo que la subida de tasas para los fondos de pensiones es positiva. Es positiva. El problema es el ritmo. Aquí el problema ha sido el ritmo. Los bancos también es positivo que lo suban los tipos. El problema es el ritmo que se ha hecho porque le desajusta todo. ¿Qué pasa? Que como la subida de tipos es tan rápida, ha generado un problema de liquidez. Porque los fondos de pensiones, como tienen el pasivo restando la tasa de interés, en general hacen swaps. Y en estos swaps toman la posición contraria para cubrirse. Todo funciona con coberturas. Con lo que cuando la tasa empezó a subir tan rápido, no dio tiempo a vender los activos y poner colateral en ese swap. ¿Qué pasaba? Con lo que fue un problema de liquidez y coordinación, la famosa espiral de la muerte. Se entra en una espiral de ventas, que estas empujan al bono abajo, más ventas de colateral, etcétera. No llegaron a quebrar porque Inglaterra, el Banco de Inglaterra, les adelantó la liquidez. Entonces pusieron solucionar esto y pausarlo. ¿Qué pasa en un banco? ¿Cómo adquieres la liquidez? Ampliación de capital, como lo que ha hecho, como venta de activos, pero ¿qué pasa? ¿Qué señal estás mostrando? Que tienes problemas graves de liquidez. Entonces, si la Reserva Federal sigue subiendo tipos, este problema cada vez se va a agrandar más. Por eso está que puede quebrar la parte de bancaria, que es lo que está haciendo ahora, y puede llegar a romper algo. Entonces, esta es una visión general básica de dónde ha venido el problema y el por qué. Y el principal problema, aparte de la subida, ha sido la rapidez, porque no das tiempo a reajustar esto y el cliente que estaba contigo se te va a un rendimiento superior y en este impasse tienes problemas de liquidez. Esto es lo que ha pasado. Muy bien explicado. Voy a hablar por toda la audiencia que acaba de ver esta parte. ¿Cómo sabe John, eh? Es increíble cómo sabe John. Que va. Un viejo cebolleta. No. Con mis historietas. Pues esto lo voy a dejar en el vídeo. Tío, se está pegando Ethereum, BTC. Está todo a cuchillo abajo. Sí, sí. Yo creo que, ya te digo, el Bitcoin hasta los 18.500 ahí tiene... No descartemos que a lo mejor de aquí al fin de estemos ya otra vez en el suelo, ¿eh? En 17 por ahí. Vale. Yo creo que todo va a depender del SP500, Sí. tío. Si pierde los mínimos de ayer, Oh, o sea, esa zona pivote. Si al pierde pozo. esa zona pivote, ahí se van a agresivizar las caídas hasta los 3.700 tranquilamente, creo yo. Señores, próximas paradas en SP500, Bitcoin, ¿qué podemos ver en el corto plazo? ¿Ciertos rebotes? ¿En qué zonas estáis pensando? A ver, Bitcoin, después de haber perdido la zona de los $21.000 aproximadamente, que era el último mínimo relativo, y también tenía una zona intermedia en los 20.500, yo creo que el siguiente puntito de parada es la cota de los 18.700, $19.000, y va a depender mucho de lo que haga el SP500. Es decir, si tenemos al SP500 que aún a día de hoy, a pesar de la noticia del día de ayer, pues no ha perdido la zona pivote en la cual se encuentra, de los 3.900 puntos, si Bitcoin llega a los 18.500, 18.700, 19.000, el SP500 rebota en esta zona, es posible que Bitcoin vuelva a tener un rebote hasta la cota de los 21.000, $21.200, bajo mi punto de vista. Y a partir de ahí volveríamos de nuevo, muy probablemente, al nivel de los 18.800. Pero de perder el SP500, esta zona pivote, yo creo que tendríamos una caída bastante agresiva hasta la cota de los 3.700 en el SP500 y eso podría llevar a Bitcoin tranquilamente a perder el nivel de soporte de los 18.700 y ir a encarar los mínimos anuales, que por otro lado pues es lo que se espera, ¿verdad? Ahora se espera que rebote en ese nivel y yo creo que va a depender muy mucho de lo que haga el SP500 porque lo podría reventar como un cuchillo y bajar a mínimos anuales si finalmente esto de Silicon Valley Bank acaba generando un problema mayor y el SP500 pierde esta zona pivote. Porque recordemos que viene de generar un exceso a una directriz bajista y al final pues es eso, ¿no? Es esa vuelta a la normalidad. Rompemos la directriz bajista, volvemos a la normalidad y nos estamos metiendo otra vez por debajo de ella. Por lo tanto, cuando una trampa ya canta, normalmente lo que suele suceder es que el movimiento siguiente es muy agresivo, no te da tiempo de pensar. Por lo tanto, tenemos un caldo de cultivo en el que en 7 días, 10 días, 4 días podemos tener un Bitcoin en los 18.000 rebotando o en los 15.000, 16.000, no lo descartemos tampoco. Sí, SP es el que mandará. De hecho, cuando perdimos ahí en los 3.925, que era un mínimo anterior que tuvimos antes del pequeño rebote aquel debido al dato de ISM de la semana pasada, ese pequeño rebote fue mucho cierre de corto. Y empezó a subir un poco. La cuestión ahora es, de momento está ahí parado en 3.950, 3.940, no entra fuerza compradora y seguramente se esté muy pendiente del dato de empleo. Si el dato de empleo o alguna declaración, porque también tenemos declaraciones por parte del BCE alguna, o más información de lo que está pasando con los bancos, si no entra fuerza compradora, seguramente nos vayamos abajo y ya la siguiente zona así remarcable, como decía Carlos, son los 3.800,
que son los mínimos que se hizo prácticamente a inicios de 2023, finales de 2022. Entonces, ya si SP llega a estas zonas, claro, BTC y Ethereum ahora mismo, después de perder la estructura de diario, están otra vez en modo bajista total, encarando seguramente la zona de los mínimos que hicimos en 16, 15, 16. Está a corto plazo mal, está a corto plazo mal bajista y no hay noticias que lleven a pensar lo contrario. Por tanto, me extrañaría ahora ver reacciones alcistas si no hay algo muy hardcore o realmente hay un cambio brusco en una declaración como que saliera Powell diciendo que hay que inyectar o cualquier cosa así que podía decir no tiene cabida porque vas a cometer los errores que cometió tu colega de los 70-80. Entonces, si tú estás dedicado a mantener el pleno empleo y a controlar la estabilidad de precios, vale que reduzca de 50 a 25, porque estamos viendo que las probabilidades están descendiendo conforme avanzan los minutos y ahora ya casi es 50-50 entre que suben 25 y suben 50. Vale, que puedas reducir a 25 para intentar aflojar un poco la cuerda de la tirantez con el tema de todo lo que es el sector de bonos, pero tienes que seguir con tu plan. Si no, pierdes credibilidad y lo pierdes todo. Entonces, si sigues con el plan y la economía y vemos que el nivel de crecimiento va menguando, lo normal sería ir perdiendo esos niveles y SP a 3.800 más pronto que tarde. Entonces, realmente lo preocupante aquí no es tan solo pues esas subidas de tipos de interés tan agresivas, sino cuánto tiempo vamos a estar con estas tasas de interés. Entonces, viendo que la inflación le está costando bajar, los tipos de interés vemos que no tienen muy claro al 100% de, va, subimos 50, subimos 25, esto va pivotando un poquito como van viendo la situación. Si realmente entramos en esa recesión de la cual hablamos en un día, en un vídeo Carlos y yo, que viene normalmente un poquito atrasada, ¿dónde nos deja Bitcoin ahí? Yo creo que lo vengo comentando también hace varias semanas, que este ciclo va a ser totalmente diferente para Bitcoin. Es decir, el tema de máximos históricos, plantear máximos históricos como hemos visto en los anteriores ciclos, cuando no tiene nada que ver el contexto macro como en los anteriores ciclos, pues es un poquito una utopía. Bajo mi punto de vista, no descartaría ir a buscar ni... Bueno, de hecho yo lo he comentado en varios vídeos, que espero niveles por debajo de los $10.000. Los sigo esperando. De hecho, no es un punto en el cual entrase a comprar con todo, porque lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, con Silicon Valley Bank, estamos en una etapa muy temprana, a mi modo de ver, para que suceda esto. Yo esto, sinceramente, no esperaba que sucediera tan pronto, porque piensa que aún están subiendo tipos de interés, entonces, y tenemos inflaciones del 6%. Por lo tanto, lo normal es que estemos todo el año 2023 con tipos muy elevados, que ya estamos viendo cómo están causando problemas. Pues imagínate esto durante un año más y parte del año 2024 hasta que la inflación consiga retroceder a niveles del 2%. Por lo tanto, en todo este camino que falta, creo que vamos a tener un contexto muy negativo para el mercado y más aún para los activos especulativos, activos de riesgo, como es el sector de Bitcoin. Por lo tanto, yo no descartaría, bueno, no descartaría, no, es que creo, es la partida que yo estoy jugando, es la primera compra, empezar a realizarla a partir de los $10.000 y no descartar niveles por debajo de los $10.000 por lo que estamos comentando. Sí, yo valoraría estos dos escenarios. Realmente el muy duro, con mucho dolor, que realmente cayera todo a plomo y viéramos auténticamente peligrar, depende de qué sistema financiero de estabilidad. Que entonces sí es donde vería la variable de la famosa economía en S, donde seguramente volverían a intervenir los bancos centrales para evitar catástrofes épicas. En ese aspecto, si vemos de esa intervención, sí que podríamos ver alguna reacción por parte de mercados muy especulativos, como en este caso de riesgo como Bitcoin. Si la recesión o la estanflación o hasta la depresión económica que nos puede llevar caídas prolongadas, pero con una caída más paulatina, sino que vamos viendo cómo se van deteriorando sector por sector hacia un camino que era el previsible que la mayoría esperábamos, realmente por los datos económicos y por lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo, eso sí que llevaría justamente lo que comenta Carlos, a un periodo mucho más prolongado de tipos altos, mantener tipos altos, controlar la inflación, reajustar todo y ya veremos de cara a futuros, este año no, pero de cara a futuros 2024-2025, ver cómo se reajusta la economía. Porque claro, eso afectaría, desplazaría todo el ciclo, incluido halvings, incluido todo, lo desplazaría todo porque está desplazando lo que debería haber pasado ya en enero, lo está desplazando en el tiempo. Entonces, claro, si tenemos estos dos escenarios, destrucción masiva, posiblemente haya una intervención. Si en cambio la caída es prolongada, pero se puede sostener y pueden irla ajustando, el dolor será menor, pero durante mucho más tiempo. Vale, en caso de ese crash, ya me recuerda lo que hablamos en ese evento en Andorra, los tres, ambos de vosotros en ningún caso creéis
que Bitcoin puede representar un salvavidas en medio de ese crash, ¿verdad? ¿Creéis que se va cuesta abajo con todos los activos y mercado tradicional? Ojalá no fuera así. Ojalá. Tal cual lo que dice Carlos, ojalá, pero mira lo que ha pasado. A la que ha empezado a temblar un poco el castillito, la gente se ha ido a bonos. No ha entrado nadie en Bitcoin. Y en oro, bueno, ha aguantado, no ha caído. Quiere decir que están entrando en oro, en parte, y sobre todo en bonos, en deuda. Nadie está entrando en BTC. Tanto te demuestra que a día de hoy, nos guste o no, no es una reserva de valor. Entonces, en caso de que sea todo un escenario muy malo, ¿qué dinero va a entrar a BTC? Para levantarlo arriba, me refiero. Otra cosa es que vaya jugando, vaya descorrelacionándose con el mercado, que no caiga a lo mejor tan abajo y te aguante niveles, o hasta te recupere ciertos niveles. Pero para ver un BTC realmente arriba, hace falta que coja una posición de reserva. Y ahora mismo, visto solo con la caída de ayer, donde entraba dinero eran bonos y una parte en euros. Hay en euros, en oro. Tal cual, la última semana, 12, más de un 12 abajo, Bitcoin. Ya, Carlos, te lanzo la pelota a ti. Hace poquito tiempo estaba hablando con una persona que lleva desde 2015 en el mercado cripto, y en cada bajada fuerte siempre hay gente que dice que no vamos a volver a ver máximos históricos, que el ciclo ha cambiado. ¿Cómo puedes argumentar para la gente que nos esté viendo que realmente ahora sí está cambiando las reglas del juego? Yo lo veo sencillo, la verdad, es decir, entiendo la pregunta, porque al final, pues en cada mínimo siempre están los agoreros, siempre está gente que no, que nunca, y luego acaba siendo el suelo. Hay que tener conocimiento de macroeconomía, obligatoriamente, para entender el motivo por el cual creo que no estamos cerca del suelo. Si no tienes ese conocimiento sobre macroeconomía, has estado siempre metido en el mercado cripto y lo has tomado como un hobby, pues entiendo que estés comprando fuerte, entiendo que hayas visto los suelos y entiendo que todo lo que está pasando a nivel macro no te sesgue a la hora de darte cuenta de si realmente estamos bien o estamos mal. Bajo mi punto de vista, no tenemos ningún contexto similar a los anteriores. Si tú entiendes que los bancos centrales deberían mantener... Es que tenemos un precedente que es la década de los 70. Luego, si ellos tienen que llevar la inflación al 2% para volver a políticas expansivas, la inflación está en el 6 y pico por ciento, ¿no? Entonces, falta un largo camino por delante, con tipos de interés muy elevados, que va a causar mucho daño, que probablemente acabemos viendo caídas como la de ayer, como la de esta semana, con otro tipo de factores diferentes, ¿no? O muy similares. Luego, por otro lado, si tenemos un evento de crédito, algo que obliga a los bancos centrales a intervenir, esto no es algo bonito, es decir, no, ya mismo intervienen, ¿por qué no? Si tenemos un evento de crédito, pues bueno, el último que tuvimos fue el Lehman Brothers, en el año 2008, y eso generó un desplome brutal en el mercado. Entonces, tanto si es por un desplome que obliga a los bancos centrales a intervenir, o que luego eso acabará siendo un problema a medio y largo plazo, porque la inflación con esa intervención va a repuntar. Pero bueno, ahí también entra esa contraparte de una caída, un desplome importante en la demanda interna por esa entrada en recesión, ¿no? Y por unos aumentos en los despidos notables. Bueno, habría que ver ese contexto, pero tanto por esa vertiente como por la vertiente de intentar controlar la inflación con el paso de los meses, incluso de los años, hasta llevarla al 2%, son contextos en los que los mercados históricamente nunca han repuntado al alza de manera sostenida. Entonces, a partir de aquí, tenemos que darnos cuenta que lo que hemos vivido con Bitcoin desde el año 2008, desde su creación hasta el momento actual, siempre ha sido con políticas expansivas, siempre ha sido con inyecciones de QE, los cuales el inversor se sentía cómodo invirtiendo en activos de alto riesgo, como es en este caso Bitcoin. Eso ha cambiado y mi visión es otra. Entonces, bueno, es totalmente respetable que otra persona piense otra cosa, pero ahora mismo con lo que hay sobre la mesa, creo que lo más probable es que estemos lejos del fondo, sobre todo en tiempo más que en precio, aunque también puede ser en precio, claro. John, llevas muchos años en el mercado. ¿Realmente estás con Carlos de que lo que estamos viendo a día de hoy en el presente actual es tan catastrófico como augura? Sí, más que nada porque el nivel de deuda a nivel público es inmenso, y estás atacando algo que se te ha ido de las manos por una expansión de la base monetaria, o sea, por un ciclo expansivo, a base de subir tipos. Entonces atacas también directamente a la deuda. Tienes un problema, que estás retirando liquidez del sistema. Si retiras liquidez del sistema, pues es como si hubiéramos... Ponte en el 2050 y pon Bitcoin a muy, muy largo plazo. De 2010 a 2020 es el tramo, es la curva 1, digamos, y miramos, por ejemplo, hablamos de Elliott, y ahora nos tocaría hacer la 2. Y estamos iniciando la 2 porque el contexto es distinto a la 1. Entonces la 2 nos va a llevar a un tiempo largo, prolongado, de pérdida de valor y creación de mínimos constantes. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? Cuando el entorno cambie. Entonces, cuando todo sea favorecido para que este tipo de activos cambien. Ahora mismo tuvimos un 2022 muy malo.
Eso quizás fue el fin que anunciaba un ciclo, porque era un año que afectó a todo tipo de carteras, todo tipo de activos, se salvó muy poca cosa, como commodities y poco más. Entonces está diciendo que algo está cambiando. Y ese modelo de cambio solo nos lleva a dos escenarios. O acabas reajustando todo para que no se te dispare inflación y demás, o sigues inyectando dinero como un animal, entonces lo que haces es tirar la pelota adelante y esperar que pete más adelante, pero petará. Entonces, ahora mismo, visto desde lejos, BTC ha vivido en un entorno, entre comillas, mucho más cómodo que el que va a vivir ahora. Entonces, veremos, junto con el sector de criptomonedas, pero bueno, si hablamos solo de BTC, cómo, qué papel coge. De momento parece si está cogiendo el papel de volátil y riesgo, pues le va a tocar bajar como activo tecnológico. Sí, vale. Ya para acabar, mucha gente estará pensando, vale, muy bien, la cosa pinta mal. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? Uno, en relación a vuestra liquidez. Y dos, si ahora mismo quisierais invertir sabiendo que la cosa está mal, ¿en qué activos os gustaría refugiaros? Liquidez y activos para refugiaros hoy por hoy, pensando también en el futuro. Carlos. Pues mira, pues yo estoy priorizando muchísimo la liquidez. Entiendo que ahora pues puede pensar, bueno, pero es que cada año pierdes un 6, un 7 de poder adquisitivo por la inflación. El oro se considera activo refugio no por lo que suba, ¿no? Que en el largo plazo sube, sino por lo menos que cae respecto a otros activos. Entonces, es decir, si por ejemplo tú tienes la renta variable que te cae un 20% y el oro te cae un 7%, tú realmente no estás perdiendo poder adquisitivo, o muy poquito, ¿no? Así es como yo veo el oro. Y en estos momentos la liquidez yo la veo muy similar. Doy por sentado que voy a perder un porcentaje de poder adquisitivo por la inflación, pero si mi visión a medio y largo plazo va a ir en porcentajes de caídas en los mercados mucho más allá de lo que me resta la inflación. Es decir, si yo en mi mente pienso que voy a ver una caída de un 30% adicional en los mercados en los 2 siguientes años, bueno, pues quiero tener un porcentaje importante de liquidez, ¿no? Entonces, esto sería uno. Luego, ¿en qué activos podríamos entrar? El oro, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El oro creo que es uno de los activos en los cuales, en este contexto, que es nuevo, es posible que sea una apuesta fuerte. Aparte de, por ejemplo, pues la deuda estadounidense, que a 2 años te está dando un 5 y pico por ciento a 2 años. También podríamos ya realizar compras más especulativas. Esto, a mi modo de ver, que el otro día se lo estaba comentando a John, el tema de la volatilidad. Creo que la volatilidad en este entorno no va a ser algo que se va a mantener bajo durante mucho tiempo, en niveles como, por ejemplo, como lo hemos visto recientemente. Por lo tanto, ahí serían 3 activos dentro de los cuales me manejaría. Evidentemente, cada uno en una proporción diferente, pero ahí. Evidentemente, no estaría comprando altcoins. A tu pregunta, de momento alejado del sector cripto porque son tecnológicas. Yo ahora mismo no me encuentro comprando tecnológicas. En el sector tradicional tampoco lo debería hacer en cripto. Por ejemplo, lo que ha funcionado muy bien durante este inicio de 2023 han sido activos que funcionan bien con estrategias de momentum, que son de seguimiento de tendencias, a largo o corto en función de tendencia de precios. Entonces, eso, por ejemplo, tienes productos como futuros gestionados sobre materias primas, por ejemplo, las commodities, que no son un producto para mantener en buy and hold en carteras porque tienen naturaleza deflacionaria, pero sí que funcionan muy bien. Tienes también UCITS invertibles en formato de fondo de inversión. O sea, hay productos que trabajan bien este tipo de momentums de mercado. También hay estrategias de largos en volatilidad, lo que contaba Carlos. Se puede trabajar la volatilidad y ahora mismo pues hay estrategias que pueden funcionar muy bien. La cuestión es, hay que, aparte de esto, también podemos, yo por ejemplo he trabajado mucho con lo que comenta Carlos, la parte de lo que es la renta variable, pero ahora mismo no interesa estar ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? A corto plazo, invertir mucho y darle fuerte a, por ejemplo, renta fija en bonos. Corto plazo, corto plazo, corto plazo. Corto plazo, esa parte de cartera. Y conforme se vea un cambio en la economía, que afloje la Fed, veamos que realmente empezamos a pivotar y a descender, esa parte de cartera que está a corto plazo en fija, pivotarla a largo. En largo ya puedes especular tanto porque te va a aumentar el precio del bono, como estamos viendo ahora, a modo de refugio, como el cupón a largo plazo, pues si quieres dejarlo a modo fijo, si estás ya por encima de una indexación a tipos reales positivos. Entonces, de mientras, hay mucho sector que lo va a hacer bien, como el value es defensivo, y están muy castigados. Y el que lo va a hacer más es el tecnológico. Entonces, ¿qué yo haría ahora, por ejemplo? La parte tradicional. Si hubiera, por ejemplo, activos de valor dentro de cripto, también se podría extrapolar, pero como están muy afectados por el tema tecnológico, en esa parte tienes que ir con más cuidado. Entonces, cuando yo veo realmente que el mercado, el rebote, lo lideran empresas de valor, energéticas, consumos básicos, etcétera, entonces sí que opino que podríamos dar veracidad al movimiento. Hasta entonces, si lo lideran como ahora, que eran tecnológicas, meme stocks, empresas pequeñas, no me fiaría.
Porque cuando están liderando empresas growth, o sea, crecimiento, por el simple hecho de que están sufriendo un ajuste correctivo, porque como en 2022 tuvieron un gran varapalo, han tenido este enero que, sumado a las inyecciones de ciertas zonas geográficas, pues han tenido un repunte, una recuperación del gran castigo, como por ejemplo empresas Tesla, que cayeron un 70%. Pero no quiere decir que vayan a liderar el movimiento inicialmente. También hablamos, por ejemplo, de Europa. Hay empresas con muy buenos fundamentales y que están muy castigadas. Y en el caso que habla Carlos, yo considero que una cartera tiene que tener oro porque, primero, te mantiene el valor, porque tú ahora mismo dices, no, no, es que yo confío, me invento, en X activos para mantener mi valor, pero se ha desplomado, por ejemplo, estamos viendo entre hoy y en una semana 12% BTC. En cash estarías en un cero. Ya, pues que la inflación es un 7, un 8, un 9, ya, pero el cash puede ser temporal para después cargar en ciertas zonas. Por ejemplo, el oro, ya, pues que el oro solo sube un 1, solo sube un 0. Bueno, está el oro, que puede formar parte de una parte de tu cartera, pero después tienes empresas mineras que cotizan como que trabajan el oro y están muy devaluadas y están respecto a, o sea, su cotización es como si el oro estuviera a precios por debajo de $1.300 la onza, con lo cual tiene un gran potencial de crecimiento. Hay muchos sectores que están interesantes. Y ahí posicionar. Y cuando veamos ciertas señales de que quizás empezamos a pivotar hacia otro cuadrante ya como un crecimiento, un aumento, ahí sí es momento de empezar a colocarte en tecnológicas y dejar ya un poco, separarte un poco más del defensivo value y poderte ir a otra parte de tecnológicas y entonces ahí sí que es su momento. Y sabemos que diremos, ahora sí que es buen momento para entrar en tecnológicas, en cripto, en proyectos, en startups, BTC, Ethereum, todo esto. Pero ahora mismo no les corresponde por ciclo, tanto económico, ni por cómo estamos terminando y de dónde ven y de los excesos que venimos. No le correspondería. Ese momento en el cual venda mi abuela para meterle todo a Bitcoin, ¿no? Oye, señores, para todos los que estén viendo este vídeo, creo que se merece un buen like. No sé qué pensáis vosotros, John y Carlos. Creo que es brutal este combo y espero que a la gente le haya gustado mucho. Dejad vuestros comentarios, dudas, lo que queráis, y yo, si hay alguna duda interesante, se la mandaré tanto a Carlos como a John para que intenten responderla, a ver si no están muy ocupados. Nada, suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo. Espero traerlos pronto. Valorad poder traer a estas dos personas el mismo día. Están muy ocupados, os lo digo yo. Y espero que hayáis estado muy a gusto, tanto Carlos como tú, John, y veros muy próximamente en el canal. Genial, tío. Pues nada, muchas gracias por invitarnos, Gerard. Ha sido un placer estar aquí, Gerard, contigo, con Carlos también. O sea, que es un trío que nunca falla y nada, espero que nos veamos la próxima. Nos vemos en la próxima, señores. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.